par de ejemplos. Bueno, por ejemplo, si yo reemplazo algunos valores de R y de A, por ejemplo, yo digo, yo quiero ver la vecindad reducida de centro 0 y de radio 2, ¿no? Bueno, en ese caso, como hemos tomado un centro A igual a 0 y un radio R igual a 2, lo podemos ver como el siguiente conjunto, ¿no? Similar a este conjunto que está aquí, son todos los números de los números reales, de tal manera que la distancia entre X y el centro, que en este caso es 0, es menor que este radio 2. O si lo quieren ver como un intervalo, es el siguiente intervalo, ¿no? El intervalo que va desde menos 2 hasta 2, sin tomar los extremos. Y de esta vecindad abierta, también puedo ver la vecindad reducida. Solamente que la única diferencia entre estos conjuntos, ¿cuál va a ser? Que este centro A no va a estar, ¿no? En este caso, esta vecindad reducida, perdón, esta vecindad abierta va a ser este intervalo, y para obtener la vecindad reducida, ¿qué hacemos? Le quitamos al centro, ¿no? Y esta expresión que está aquí, bueno, equivale a escribirlo de la siguiente manera, ¿no? La unión de estos dos intervalos que están acá. ¿Ok? Esto vendría siendo lo que es una vecindad abierta y una vecindad reducida. ¿Ok? Ahora, vemos que es un punto de acumulación. Decimos que A es un punto de acumulación del conjunto B, que es un conjunto de los números reales. Bueno, aquí creo que este símbolo se me fue la mano. Vamos a escribirlo mejor. Ahora sí. Diremos que A es un punto de acumulación del conjunto B, que es un conjunto de los números reales, si y solo si tenemos de que la intersección entre la vecindad reducida del centro A y de radio R y el conjunto B tiene al menos un elemento. ¿Listo? ¿Y esto va a ocurrir para qué? Para todo radio que tome esta vecindad reducida. ¿Ok? O en otras palabras, para todo R mayor que 0. ¿Ok? Otra forma de ver esta expresión que está aquí, y que es ligeramente más formal, vendría siendo la siguiente expresión, ¿no? Que para todo R mayor que 0 o para todo radio mayor que 0 va a existir siempre un elemento en el conjunto B, de tal manera que la distancia entre este elemento del conjunto B y el centro A va a estar entre estos dos valores, entre 0 y entre R. ¿Ok? Vamos a hablar con un ejemplo. Digamos que el conjunto B es el siguiente intervalo, ¿ok? El conjunto menos 2 hasta 3, pero sin tomar el menos 2. En este caso, decimos de que 0 va a ser un punto de acumulación de este conjunto. Pues, para todo R mayor que 0, si lo vemos gráficamente, porque gráficamente esto se ve mucho mejor. Si yo pongo este intervalo aquí, esto debe haber sido cerrado. Ajá. Si yo dibujo este intervalo dentro del plano cartesiano o dentro de esta recta, y dibujole una vecindad de centro 0, este 0 va a estar aproximadamente aquí, ¿ok? Y notamos de que para cualquier radio que va a tomar esta vecindad, ¿no? Digamos un R de esta magnitud, me voy a dar cuenta que siempre van a haber elementos dentro de este intervalo, de tal manera que estén también dentro de este intervalo más grande. Yo puedo tomar, por ejemplo, un R mucho más grande si yo deseo, no hay ningún problema, o un R más pequeño, ¿no? Yo digo, quiero un R más pequeño, ¿no? Tomo un R más pequeño si quiero, aquí, así, sí, chiquitito, chiquitito. Incluso si tomo un R más pequeño, me voy a dar cuenta que todavía van a existir aquí elementos o valores dentro de esta vecindad reducida que van a ser dentro de este intervalo grande. Y por definición, si yo tengo que esta vecindad reducida de centro A intersectado con este conjunto B tiene a lo menos un elemento para todo R mayor que 0, entonces se dice que este centro, bueno, este número A va a ser un punto de acumulación. ¿Ok? Entonces, en este caso, nos damos cuenta que 0 sí va a ser un punto de acumulación, ¿no? Porque no importa el radio que yo tome de esta vecindad reducida, siempre van a haber elementos dentro de esta vecindad, perdón, dentro de este intervalo más grande. O de este conjunto B, ¿no? O sea,
verlo. Y ahora sí. Ahora, intuitivamente podemos ver de que toda vecindad reducida, cuyo centro esté entre este intervalo menos 2 y 3, va a ser un punto de acumulación, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, a ver, vamos a borrar esto. Yo, por ejemplo, tomo un punto más a la izquierda de 0, ¿no? Y yo tomo un radio, ¿qué va a suceder? Bueno, en este caso no tomamos este punto, ¿no? Porque es una vecindad reducida. Digamos que este es A, ¿ok? Me voy a dar cuenta que siempre van a haber aquí elementos, ¿sí o no? Que van a ser dentro. Incluso si R, vamos a ponerlo mejor aquí, incluso si R se sale un poquito de este intervalo, menos 2 y 3, ¿no? Digamos que el radio es lo suficientemente grande como para que salga de este intervalo, ¿no? Digamos que R llegas acá, ¿no? Incluso si logra salirse, me voy a dar cuenta que siempre aquí van a haber elementos. Elementos que van a aparecer tanto a la vecindad reducida como al conjunto B, que es este conjunto menos 2 a 3. Entonces, por más que yo tome un centro a la izquierda de 0, o bueno, un valor que esté dentro de este intervalo menos 2 a 3, me voy a dar cuenta que siempre va a ser un punto de acumulación. Siempre voy a ser capaz de encontrar elementos dentro de este intervalo, bueno, de esta vecindad, y dentro de este intervalo más grande, o este conjunto B. ¿Ok? Pero ahora uno se pregunta, bueno, esto sucede para todos los elementos que estén dentro, bueno, no sé por qué no deja borrar aquí, pero ya bueno. Esto sucede para todos los elementos que estén dentro de este intervalo, pero ¿qué sucede con los extremos? ¿No? A veces con los extremos pueden haber problemas. ¿O no? Bueno, veamos eso acá. Voy a poner esto aquí, esto aquí, este cierre, y esto no lo tenemos. Ya está. Ahora, por ejemplo, ¿será justamente este 3 y este menos 2 también punto de acumulación? Bueno, veamos. Primero veamos en el caso de 3. Si yo tomo aquí una vecindad reducida, ¿no? De cualquier radio R mayor que 0, me voy a dar cuenta de lo siguiente. Si bien por el lado derecho los elementos de esta vecindad reducida salen de este intervalo menos 2 a 3, me doy cuenta que por la izquierda, ¿qué sucede? Sucede que aquí van a haber ciertos elementos. Elementos que pertenecen a la intersección de la vecindad reducida y del intervalo menos 2 a 3. Y por más que yo tome un R mucho más grande o mucho más pequeño, ¿no? Digamos un R que va hasta aquí nomás, yo siempre voy a ser capaz de encontrar elementos. Por más que lo siga reduciendo. Lo reduzco más. No importa. Aquí yo voy a ver que acá hay un pequeño segmento en el que van a haber elementos en ambos intervalos. Y como yo puedo hacer ese juego con cualquier valor mayor que 0, ¿no? O sea, yo puedo asignarle cualquier valor a R. Me voy a dar cuenta que siempre van a haber elementos en la intersección de estos intervalos. Por lo tanto, puedo concluir de que este 3 que está aquí también va a ser un punto de acumulación. ¿Ok? Y con el menos 2 va a ser algo muy parecido también. Si analizamos y escribimos un intervalo cualquiera, o una vecindad reducida cualquiera, con centro menos 2, si bien por la izquierda de este menos 2 hay elementos que salen de ambos intervalos, bueno, se salen del intervalo B, ¿no? Pero si analizo por la derecha, me voy a dar cuenta que sí van a haber elementos que están en la intersección de ambos intervalos, ¿no? El intervalo B y la vecindad reducida. Y yo puedo seguir jugando así, ¿no? Puedo tomar una red más grande, una red más pequeña, así me puede ser capaz de encontrar elementos. Y como yo puedo tomar cualquier R o cualquier radio, entonces va a implicar de que este menos 2 que está aquí también va a ser un punto de acumulación. Pero analicemos valores que estén fuera del intervalo B. Digamos un 4, ¿no? Un 4. En el caso del 4, si bien si yo tomo un radio lo suficientemente grande, ¿no? Digamos un R igual a 1,5, ¿no? Digamos 1,5. Tanto por aquí y por acá. Y me voy a dar cuenta que sí van a haber ciertos elementos que estén dentro
o bueno, en la intersección de ambos intervalos, ¿no? De esta vecindad reducida del centro 4 y de este conjunto B. Sin embargo, la definición que nos dice que para todo R mayor que sea, para todo radio que yo escoja, siempre voy a ser capaz de encontrar al menos un elemento en la intersección de ambos conjuntos. Pero ¿qué pasa si yo tomo un R más pequeño, un radio, ¿no? Digamos, un radio igual a, no, 1.5 no, 0.5 digamos. 0.5 y 0.5. En este caso, a lo mucho, este valor que está aquí va a ser 3.5, ¿no? Y por aquí va a ser 4.5, ¿no? 4.5. ¿Y qué observamos aquí? Observamos que para este radio de valor 0.5, los valores que están dentro de esta vecindad reducida, no va a haber ni un solo elemento que esté también a su vez dentro de este intervalo B. Es decir, hemos encontrado un radio, que en este caso es 0.5, que no cumple esa condición. Y para que justamente 4 sea un punto de acumulación, debería cumplir que exista al menos un elemento en la intersección de estos dos intervalos para todo radio que yo proponga en esta vecindad reducida. Pero no, como no funciona para todo radio de esta vecindad reducida, entonces 4 no va a ser un punto de acumulación. ¿Ok? Por eso que se escribe aquí que 4 no es un punto de acumulación, pues si yo tomo un radio igual a 0.5 y de centro 4, ¿no?, de esta vecindad reducida, la intersección con este conjunto B va a ser igual al vacío. No va a haber ni un solo elemento. Y como nota final, si yo tengo que hacer un punto de acumulación del conjunto B, ¿no? Por ejemplo, el 0, el 3 o el menos 2, entonces decimos de que este punto de acumulación A va a pertenecer al siguiente conjunto, que se escribe como un B'. ¿Okay? No sé si es verdadero, pero es esta notación, un B'. Y ese conjunto B' se le conoce como el conjunto de los puntos de acumulación de B. ¿Ok? O sea, en este conjunto va a estar, por ejemplo, el 0, el 3, el menos 2, el 4 no va a estar, porque no es un punto de acumulación. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna duda, chicos? ¿O todo quedó claro? ¿Me lo podría volver a explicar, por favor? ¿Desde qué parte? En lo que sería, ¿por qué 4 no es un, no pertenece? Ah, ya, porque no es un punto de acumulación. Ya. Ok, ok. A ver. Sucede que, a ver, veamos la definición primero. Esta definición, ¿qué nos quiere decir? Esta definición que está aquí nos dice que si yo intersecto una vecindad reducida de centro A y de radio R con un conjunto B, y yo logro encontrar al menos un elemento, puede ser uno, dos, tres, pero que al menos tenga uno, y esto ocurre por cualquier radio de esta vecindad, entonces podemos afirmar de que este A que está aquí es un punto de acumulación. En este caso, 4 no va a ser un punto de acumulación. ¿Por qué? Porque si bien para algunos, ojo, algunos valores de R sí va a cumplir de que la intersección entre esta vecindad reducida, ¿no? Digamos, un R igual a 2, digamos, ¿no? Un R igual a 2. Si yo tomo un radio igual a 2 de esta nueva vecindad reducida, ¿no?, esto va a abarcar desde 2 hasta 4, ¿no? Y de 4 hasta 6, ¿no? Si bien para este radio igual a 2, yo voy a poder encontrar elementos en intersección de ambos intervalos, si yo tomo otro valor de R, ¿no? Digamos uno más pequeño. Digamos un R igual a 0.5, ¿no? Un poco más pequeño, ¿no? Este intervalo, ahora que tiene como radio 0.5, va a llegar a lo mucho a 3.5, ¿sí o no? 3.5. Y notamos lo siguiente, bueno, esto lo voy a escribir un poco más pequeño. Ahí está. 3.5, ¿ok? Este intervalo, 3.5 y aquí es 4.5. Este intervalo, que vendrá siendo una vecindad reducida, si vemos sus elementos que están dentro de esta vecindad reducida, van a ser de la siguiente forma, ¿no? Van a ser todos los X que pertenecen desde 3.5
hasta 4, sin tomarlo, unidos con 4 hasta 4.5. ¿Sí? Pero todos los elementos que están dentro de este intervalo B van a estar dentro de este conjunto, ¿no? De menos 2 hasta 3. Y si yo miro y quiero interceptar estos dos intervalos, dime, ¿van a tener algún elemento en común o no van a tener algún elemento en común? No, ninguno. Ninguno, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso? Implica que hemos encontrado un radio por el cual la vecindad reducida del centro 4 no va a tener al menos un elemento interceptado con este B, ¿no? Entonces, pero la definición que nos decía que si esta intercepción ocurre para todos los radios que yo proponga en esta vecindad, implica de que es un punto de acumulación. Pero como no ocurre para todos los radios, porque ya hemos visto que existe al menos un radio para el cual no cumple esta condición que está aquí, entonces A no puede ser un punto de acumulación. ¿Ok? ¿Un poquito más claro? Sí, sí, gracias. Ya, está bien. Vamos a borrar esto que está aquí. Ah, ya, esto lo coloco luego. Solo está aquí. Y ya luego la regla. Ok. ¿Alguien más ha tenido otra duda o todo claro hasta el momento? ¿Todo claro, Luis? Vale. Vale, también Jesús. Ok. Cualquier cosa me dicen, chicos. No, no se preocupen por eso. Ahora. Si tenemos una función real, ¿no? Que tiene como dominio a los números reales y tiene como codominio a los números reales también, si dice que una función real es acotada, ¿no? Recuerden ese término, acotada, porque lo vamos a usar mucho más adelante. Si existe un número mayor que 0, en este caso decimos que es un m, aunque también puede ser un k, un l, ¿no? Es cuestión de notación nomás. Tal que ocurre lo siguiente. Sucede que la función f de x va a ser siempre menor o igual que este m. Pero que lo de este f de x tiene que estar en valor absoluto, ¿no? Que recuerden que esto es equivalente a lo siguiente, ¿no? Escribirlo aquí. Esto es equivalente a esta desigualdad. Menos m, menor o igual que f de x, y esto a veces es menor o igual que m. ¿Ok? Y esto debe ocurrir para todo x que esté dentro de su dominio. ¿Ok? Y similarmente al anterior significado, ¿no? Si vemos de que para alguna x justamente no va a ocurrir estas dos desigualdades, entonces decimos de que m no va a ser una cota superior. O bueno, perdón, no va a ser una cota. ¿Ok? Estas dos desigualdades tienen que ocurrir siempre que x pertenezca a su dominio de f. Ahora, veamos un pequeño ejemplo. Si yo tengo la siguiente función, cuya regla de correspondencia es la siguiente, ¿no? 2 veces el coseno al cuadrado de x menos 2 veces el seno al cuadrado de x, nos piden analizar si la función es acotada. Veamos si esto sucede. A ver, por identidades trigonométricas podemos hacer el siguiente cambio, ¿no? Aquí lo que podemos hacer es factorizar el 2 primero. Nos quedaría 2 veces el coseno al cuadrado de x menos el seno al cuadrado de x. Esto por identidades trigonométricas sabemos que equivale al coseno de 2x. Ahora, sabemos que el coseno y el seno están acotados o están dentro de las siguientes dos desigualdades, ¿no? En este caso, el coseno de 2x va a estar dentro de menos 1 y 1. Ahora, yo lo que puedo hacer es reconstruir la función f. ¿Cómo? Multiplicando por 2 a estos tres elementos. Aquí me quedaría menos 2, menor o igual que 2x de 2x, y eso va a ser menor o igual que 2. Pero esto que está aquí, ¿qué es? Esto que está aquí es esto, y esto es f de x. Entonces, f de x va a estar dentro de 2 y va a estar dentro de menos 2. Y esto
¿Qué cosa es? Eso es lo que vimos aquí. Esto de aquí, bueno, así que aquí, equivale también a decir esto. Entonces, esto lo podemos transformar de la siguiente forma, ¿no? El valor absoluto de f de x va a ser menor o igual que 2. Y este cambio que hicimos aquí, ¿no? ¿Va a ocurrir para qué? Para todo x que esté dentro de su dominio, que son números reales. Entonces, como esto ocurre para todo x que esté dentro de su dominio, podemos entonces garantizar y decir con seguridad de que 2 es la cota de esta función f de x, ¿no? Y por tanto, pues, f es acotada. ¿Ok? ¿Todo bien hasta acá? ¿Sí? Ok. A ver, ahora vamos con lo principal de la clase. La idea del límite. A ver. Veamos la siguiente función. La función f de x, que tiene esta regla de correspondencia, ¿no? X al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Esta función que tenemos aquí, sabemos que tiene como dominio a todos los reales menos al 1, ¿no? Porque si x fuese 1, pues esta división de aquí no tendría sentido. Así que su dominio define bien esta división que está acá. Ahora, este 1 que no pertenece a su dominio, nos hace preguntar lo siguiente, ¿no? A medida que x se aproxima al valor 1, ¿a qué valor se aproxima la función f de x? ¿No? Porque si bien no puede tomar valores, o bueno, si bien x no puede tomar el valor igual a 1, sí podemos analizar lo que sucede a su alrededor, ¿no? A su intervalo. ¿Qué sucede? Veamos con un gráfico, ¿no? ¿Qué sucede a medida que x se va acercando a 1? Tanto por la izquierda o tanto por la derecha, ¿no? ¿Qué sucederá? ¿No? ¿Qué valores me dará? ¿No? Porque digamos que la función... A ver, esta no es la gráfica, ¿ok? La función. Pero digamos que si esta fuese una gráfica de la función, podemos más o menos intuir qué es lo que sucede a medida que x se acerca, ¿no? Al valor de 1. Vamos a poner esto así. Y por el recorrido que hace x hasta antes de llegar a 1, ¿no? Y decir, bueno, puede tomar cierto valor, ¿no? En este caso, lo podemos estar tabulando. En este caso, a ver, hagamos una pequeña tablita. Si x toma el siguiente valor 0.5, la función me va a dar 1.5. Si x toma el valor de 0.8, la función me va a dar 1.8. 0.9, 1.9. 0.99, 1.99 y así sucesivamente, ¿no? Valores muy cercanos a 1. En este caso hemos visto valores a la izquierda de 1 o menores que 1, ¿no? Pero si vamos por la derecha, ¿no? Digamos, tomamos un valor mayor que 1, 1.5. Si tomamos un 1.5, la función nos devuelve 2.5. Si tomamos un 1.2, la función que nos devuelve un 2.2. Y puedo tomar valores sucesivamente y podemos, digamos, ir aproximando y ver que la función f de x, cuando x se aproxima a 1, ¿a qué valor creen que se aproxima? Este número que está aquí está muy cerca de 2, ¿sí o no? Al igual que este número que está aquí, está muy cerca de 2. Entonces, a medida que x se aproxima a 1, ya sea tanto por la izquierda o ya sea por la derecha, vemos que la función se aproxima a 2. Entonces, en este caso, intuitivamente, ojo, intuitivamente, podemos decir que el límite de la función f de x es 2 cuando x se aproxima a 1. Y digo intuitivamente porque a veces la intuición suele fallar. ¿Ok? Hay ciertas funciones que tienen comportamientos un tanto extraños en las que la intuición falla, curiosamente. Así que, para estos casos se ha hecho una definición rigurosa de lo que me está haciendo el límite. Esta es la idea principal del límite. Ver lo que sucede con las funciones cuando se aproximan a cierto valor. En este caso, para la función, también la podemos ver de otra forma, ¿no? Esta función, como aquí tenemos una diferencia de cuadrados, ustedes saben por identidades de que esto lo puedo expresar como el producto entre estos dos polinomios, ¿no?
Y como x va a ser diferente de 1, este número que está aquí va a ser distinto de 0, y este de aquí también va a ser distinto de 0. Por lo tanto, puedo cancelarlos tranquilamente, ¿no? Y obtener como resultado que la función f de x me va a dar como regla de correspondencia x más 1, pero con el siguiente dominio, ¿no? Y gráficamente, pues la función f de x, esta es una función lineal, va a tener la siguiente gráfica, ¿no? Una recta oblicua, pero sin tomar el 1, porque el 1 no está dentro de su dominio. Y justamente lo que analizábamos anteriormente, ¿no? De que a medida que x se aproxima a 1 por la izquierda o por la derecha, izquierda-derecha, nos damos cuenta que el valor al que se aproxima va a ser justamente 2, ¿no? A ver. Ahora, lo que se ha hecho es definir justamente lo que viene siendo el límite mediante ciertos términos, digámosle así, ¿ok? En este caso, ustedes lo que van a ver son los siguientes términos. Vamos a escribirlo aquí, para que no se les olvide. Porque esto lo van a ver justamente en muchos libros. Vamos a escribirlo aquí. Este símbolo que ven aquí, que parece como una especie de 3 invertido, se dice epsilon, ¿ok? Y este simbolito que ven aquí se le dice delta, ¿ok? Delta. Esto lo van a ver bastante en bastantes libros de cálculo 1, cuando quiera leer un poquito sobre ello. O incluso en videos le van a hablar también acerca de epsilon y de delta, ¿ok? Ahorita veremos qué significan estos, bueno, estos números. Sí, estos números, estos símbolos, ¿ok? A ver. Pero primero empecemos viendo qué es el límite, mediante una definición. A ver. Si yo tengo que la función real, ojo, real, f, y x sub 0, tengo que es un punto de acumulación del dominio de la función f, decimos que L, que es un número real, es el límite de la función f de x cuando x tiende a x sub 0, si y solo si sucede lo siguiente. Se lee esto. Para todo epsilon mayor que 0, a ver, voy a acercarlo un poquito más. Creo que no se ve muy bien. A ver si. Ya, se lee. Para todo epsilon mayor que 0, va a existir un delta mayor que 0, de tal manera que si la distancia entre x y x sub 0, donde x sub 0 es el punto de acumulación, está entre 0 y delta, entonces, si esto sucede, va a implicar que f de x menos L va a ser menor que epsilon. Ahora, ¿qué cosa quiere decir esto? La definición sí que es un poquito abstracta, ¿no? Por eso es que vamos a verlo geométricamente. ¿Qué cosa es lo que quiere decir? A ver. Y la notación de todo esto se escribe de esta manera, ¿no? Límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a L, ¿ok? Interpretación geométrica. A ver. Creo que sí se ve bien, ¿no? Vamos a poner aquí un poquito más. A ver. Ahora sí. A ver. ¿Qué cosa es lo que quiere decirnos esto, no? Que, bueno, cuando uno lee por primera vez dice, ¿qué es esto? ¿Qué son estos símbolos? No entiendo, ¿no? A ver. Sucede que, veamos, x sub 0 es un punto de acumulación, ¿no? Entonces, como es un punto de acumulación, sabemos que pertenece a una vecindad, ¿no? Una vecindad abierta, ¿no? De radio R. En este caso, el radio R, que solamente denotábamos así con una letra R, ¿no? Este R ya no va a ser R. Va a pasar a ser este símbolo, que es el delta, que les hablaba antes. Y la definición que tenemos aquí nos dice lo siguiente, nos dice que para toda distancia, que viene siendo el epsilon, para toda distancia epsilon, donde epsilon usualmente se dice que es un número extremadamente pequeño, usualmente se dice que epsilon está entre 0 y 1, ¿ok? Algunos libros te van a decir esto, otros te van a dar la libertad de coger la... ¿Cómo se llama esto?
qué tan pequeño o qué tan grande quieres que sea esta distancia epsilon, ¿no? Pero usualmente se ve de esta manera. Eh, que la distancia entre los valores que yo tome de la función f de x cuando x esté dentro de esta vecindad abierta del centro x sub 0 de radio delta, ¿no? Digamos, por ejemplo, yo tomo el valor que está aquí, ¿no? Este valor que está aquí, pues más o menos va a dar el valor que está acá. Bueno. F de x, y digamos que acá hay otro valor, ¿no? F de x, ¿no? Entonces, la definición nos dice que para toda distancia que yo quiera, una distancia epsilon, siempre voy a poder encontrar valores dentro de esta vecindad reducida del centro x sub 0 y de radio delta, de tal manera que todos los f de x van a estar siempre dentro de ese intervalo. El intervalo L menos delta, perdón, L menos epsilon y L más epsilon. Y como esto ocurre para todo epsilon, es decir, para toda distancia que yo quiera, yo puedo reducir este epsilon cuando yo quiera, por ejemplo. Si yo quiero que la distancia, yo quiero encontrar puntos, o quiero encontrar, mejor dicho, valores de la función f de x mucho más pequeños, digamos, un epsilon más pequeño, ¿no? Un epsilon, digamos, epsilon sub 0, ¿no? Yo quiero encontrar valores tan cerca como L como yo quiera, ¿ok? Donde L es el límite. En este caso, pues, yo digo que, ok, si yo soy capaz de encontrar una vecindad, puede ser un delta, puede ser el mismo delta, puede ser un delta más pequeño, ¿no? Pero si yo logro encontrar una vecindad de cierto radio delta, de tal manera que todos los puntos que están aquí me van a dar, y que me van a dar valores tan cerca del límite como yo quiera, ¿no? O tan cerca como justamente yo quise, que me dé una distancia epsilon sub 0. Si esto ocurre para toda distancia que yo quisiese, entonces implicaría qué cosa de que el límite de la función va a ser justamente este L. Esta es más o menos la idea intuitiva que hay de límite. ¿Ok? Justamente aproximar, decir, ok, yo sé que la función se aproxima a cierto valor. Entonces, ¿eso qué implicaría? Implicaría de que por más pequeño que sea la distancia que hay a este L, yo siempre voy a poder encontrar valores que estén justamente dentro de esa distancia. A ver. Ya. Por ejemplo, a ver, sin irnos muy lejos, este epsilon que está aquí, ¿no? Digamos que es un epsilon igual a 1, ¿ok? Digámoslo así. Epsilon igual a 1. Vale, yo digo, ok, si yo digo que L es el límite de la función f de x, ¿no? Donde f de x pues tiene esta regla de correspondencia, o bueno, tiene esta gráfica. Si yo digo que L es el límite cuando x tiende a x sub 0 de esta función, entonces yo voy a ser capaz de encontrar valores tan cercanos al límite como sea posible. En este caso yo quiero encontrar valores cerca de L, pero de la siguiente manera. Yo quiero que los valores estén dentro del siguiente intervalo, que estén dentro de L más 1 y que estén dentro de L menos 1. Dentro de este intervalo. ¿Okay? Si yo debo encontrar valores dentro de este intervalo, entonces no puedo garantizar todavía de que L sea el límite, pero sí podemos, digamos, darnos una idea de que L puede ser el límite. En este caso, para esta distancia pequeña epsilon igual a 1, yo sí soy capaz de encontrar un delta, que está aquí. De tal manera que todos los valores que estén dentro de este intervalo, o de esta vecindad abierta, ¿no? Yo puedo ver de que los valores que están dentro de esta vecindad, pues, pueden estar siempre dentro de este intervalo de L-1 hasta L más 1, ¿no? Si se dan cuenta. Ahora que yo no quiero epsilon igual a 1, que yo quiero una distancia más pequeña, digamos,
un epsilon igual a 10 a la menos 100, digamos, ¿no? Yo quiero encontrar valores que estén dentro de ese intervalo. ¿Ok? Si el límite realmente fuese cierto, entonces yo sí sería capaz de encontrar valores dentro del intervalo, que en este caso vendría siendo pues L más 10 a la menos 100, ¿no? Por aquí, y aquí es L menos 10 a la menos 100. Esto debería suceder si L fuese el límite verdadero. En ese caso, bueno, digamos que este no sea el intervalo, que fuese hasta acá, digamos. No, que este sea el nuevo intervalo, L más 10 a la menos 100 y L menos 10 a la menos 100, ¿no? Entonces, si L fuese el límite, yo sería capaz de encontrar valores que estén juntamente dentro de este intervalo, mediante cierto variable, mediante esta vecina que está aquí. En este caso yo, bueno, yo digo, bueno, pues yo esta vecina que está aquí la puedo reducir, ¿no? La puedo reducir a los siguientes valores con ese nuevo delta, ¿no? Un delta sub 0, digamos, ¿ve? Entonces, mediante esta nueva vecindad reducida que está aquí, con sus nuevos valores, ¿no? Sin tomar el x sub 0, claramente, yo sí voy a ser capaz de encontrar valores de fx que estén dentro de la función. Perdón, que estén dentro del intervalo de L más 10 a la menos 100 y L menos 10 a la menos 100. ¿Ok? Digámoslo así. Y este proceso, yo podría hacerlo para toda distancia que yo quisiese. Yo quiero más pequeño, pues también debería correr. Si quiero más pequeño, también puede correr. Pero eso sucede si epsilon, bueno, perdón, si L justamente fuese el límite de la función. Ya. Ahora, de esta definición que tenemos aquí, ¿qué cosa más o menos vemos, no? Dice que para toda epsilon mayor que 0 va a existir un delta. Estas dos palabras que están aquí, para todo epsilon mayor que 0 existe un delta, ¿qué cosa nos indica? Que para toda distancia voy a poder encontrar un radio, ¿no? Es decir, este radio que va a estar aquí va a cambiar, dependiendo de quién, dependiendo de este epsilon que está aquí, ¿no? Es algo así como los valores que toma y cuando la función f de x toma valores distintos de x, ¿no? Algo así va a ser. Dependiendo de x, este y que está aquí o este delta que está acá va a cambiar de valor, ¿ok? Entonces, por eso a veces en algunos libros también van a ver la siguiente expresión, ¿no? Que en vez de decir delta, van a ver que se escribe de la siguiente manera, ¿no? Delta dependiendo del epsilon, ¿no? Así se lee. Delta depende de epsilon. Ah, hasta aquí, chicos, más o menos tienen la noción, la idea de lo que es el límite, ¿no? ¿Qué pasó aquí? A ver, si alguien me escribe todo claro, no creo que alguien me escribe todo claro, porque al principio sí es un poco difícil de asimilar lo que vendría siendo el límite. ¿Qué pasó acá? Pero, a ver, con la práctica y con los ejercicios que les voy a mostrar a continuación, más o menos, sí, más o menos, ¿no? Sí, sí, más o menos, pero sí entienden que la idea más o menos es ir aproximando valores, ¿no? Porque al final de cuentas va a ser un jueguito, ¿no? Un juego algebraico, como le decimos aquí. Un juego algebraico en el que vamos viendo justamente a qué valor se aproxima la función cuando x toma cierto valor, ¿no? Mientras más te acercas al valor, te acercas al límite. Digamos que sí, ¿no? A un paso del colapso. No, no, tampoco me digas así, Merle. Ah, ya, ¿qué sentido tendría encontrar el límite? O sea, ¿te refieres a qué aplicaciones tiene? ¿O a qué te refieres? ¿Con qué sentido tiene encontrar? ¿Por qué nos interesaría, te refieres?
Sí, justamente a eso. ¿Qué sentido tendría encontrar algún límite, ¿no? Ah, ya. Bueno, los límites en realidad, como tal, nos permiten graficar funciones en primera instancia. Sí, hoy día vamos a ver límites, pero no todo. Vamos a hacerlo por partes, ¿ok? Me voy a tomar mi tiempo para ver lo que son límites, porque sé que es un tema un poco complicadito de entender. Sobre todo las demostraciones, porque como dependen de epsilon y deltas, que son, digamos, valores bueno, abstractos no, digamos que son valores arbitrarios, ¿no? Que no puedes ir tomando valores exactos, números exactos, pues con el hospital sale. Ah, pero para llegar al hospital necesitamos hablar de derivadas, así que suave, ¿ok? Suave. Ahora, respondiendo a su amigo, ¿qué sentido tiene encontrar el límite? Bueno, verificar funciones en primera instancia. En segunda instancia, definir luego lo que es una derivada. Porque al final de cuentas, bueno, aquí veo que ya Luis, por ejemplo, conoce lo que es las derivadas. Y justamente las derivadas, que es un capítulo que vamos a ver mucho más adelante, eh, es una consecuencia de lo que es el límite. Justamente de la idea del límite sale lo que es la derivada. Porque al final de cuentas, una derivada es un límite. Es un límite especial, pero no deja de ser límite. Y justamente con la derivada, pues se obtienen ciertas cosas bien curiosas en realidad. Por ejemplo, aplicaciones en la vida real, digamos en la optimización, en la resolución de otros límites mucho más complejos, ¿no? Que salen con ciertas reglas, digamos, del L'Hopital, como dice aquí mi estimado. Entonces, digamos que encontrar el límite de una función, o en primera instancia definir lo que es el límite, implica muchas más cosas que a futuro nos proveen de muchos más materiales, muchas más herramientas, ¿no? Así, por ejemplo, como las calculadoras gráficas que ven hoy en día, ¿no? Como que les he mostrado aquí GeoGebra, por ejemplo, GeoGebra. Bueno, este tipo de calculadoras que están aquí no salen de nada en realidad. Es todo un par de, bueno, si no de programación, también digamos que en cierta manera debieron de haber programado, o al menos explicarle a la computadora qué cosa es un límite también, porque con límites se grafican muchas funciones. Por ejemplo, funciones de este tipo, que a veces en primera instancia no es tan fácil ver cómo se grafica, ¿no? Porque tabulando, pues uno se demora una eternidad, ¿no? Diciendo, bueno, pues esta función se comporta de manera muy extraña, ¿no? ¿Cómo puedo saber eso? Bueno, con límites y derivadas en realidad. Así que digamos que por eso es que el límite es importante, ¿ok? Porque es como la entrada hacia un mundo nuevo, para encontrar ciertas herramientas para el futuro, ¿ok? Límites con interminaciones. Esto vamos a hacer mañana. Este tema sí va a estar más curioso todavía. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? O bueno, el que me preguntó más que todo. ¿O todavía no te convence? No te convence. Sí, más claro ya me queda. Ah, claro, ya. Una pregunta, Carlos, ¿tú qué estudias? ¿O todavía no entras a una carrera? Porque sé que hay gente de todo tipo aquí. Gente estudiante, gente que todavía no entra a la universidad. ¿Tú estudias alguna carrera, por casualidad? Voy a seguir civil, ingresado así. Ingeniería civil. Ya, justamente este tema de límites va a servir mucho para derivadas. Porque créeme, para tus planos vas a necesitar bastantes herramientas. No solamente la computadora, porque también, bueno, como buen ingeniero civil vas a tener que escribir en papel. En papel, regla, compás y bastante lápiz. Y mucho más borrador. Y para hacer esos gráficos vas a necesitar muchos cálculos. Y esos cálculos se te van a facilitar mucho con lo que son límites y derivadas. Ahora sí. Ok. Ahora, con esto que tenemos aquí, tenemos un pequeño teorema que me va diciendo la unicidad del límite. ¿Ok? Que como su propio nombre no dice que el límite de una función real es única, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos dice que si tenemos una función f real y un punto de acumulación x sub 0 del conjunto B,
que viene siendo su dominio de la función. Si el límite de la función es L, y a su vez el límite de la función, digamos que es otro número G, si estas dos cosas ocurren, debería ocurrir que estos dos límites son iguales. Bueno, estos dos números que están aquí vendrían siendo iguales, ¿no? ¿Y eso cómo lo demostramos? Bueno, usando la famosísima definición rigurosa del límite, ¿no? Que es todo esto. A ver, y además de eso, pues vamos a hacer un par de conceptos previos. A ver. Primero vamos a ver lo que es la desigualdad triangular, ¿ok? Esta desigualdad triangular se puede demostrar, pero como estamos contra el reloj, pues digamos que vamos a asumirlo por el momento, ¿ok? A pesar que se puede demostrar, porque se puede demostrar, pero tengo entendido que la demostración es por casos. Es ver qué pasa si A es mayor que 0, qué pasa si B es mayor que 0, menor que 0. Y mientras esos casos, pues, esto se demuestra, ¿ok? A ver, la desigualdad triangular lo que nos dice es que el módulo o el valor absoluto de A más B siempre va a ser menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Y eso ocurre para todo A y B que sea un número real. 2. Tenemos de que si la distancia entre dos números siempre es menor o igual que epsilon, y esto ocurre para todo epsilon mayor que 0, o si lo quieren ver de otro modo, yo tengo que la distancia entre dos números, que en este caso es un número mayor que 0, siempre va a ser menor que todo número positivo, ¿no? Entonces implicaría de que A es igual a B. Esto sí es mucho más sencillo de demostrar. A ver, vamos a hacer aquí un ladito aprovechando. A ver, 2, a ver. A ver, tenemos de que la distancia entre estos dos números, pues es un número positivo, ¿no? Bueno, ¿es un número positivo o es un número igual a 0? Entonces, a partir de esta desigualdad, existen dos casos, ¿no? O de que esta distancia sea igual a 0, o de que la distancia sea mayor que 0, ¿no? Uno de estos casos debe ocurrir, ¿no? Entonces, tenemos caso 1, caso 2. En este caso, si decimos, bueno, veamos qué sucede si sucede el caso 2, ¿no? Decimos que A menos B, una distancia entre estos dos números A y B, siempre es estrictamente mayor que 0, ¿ok? Pero a su vez, esto sabemos que es menor o igual que epsilon, ¿no? Es decir, es menor o igual que para todo número positivo, ¿no? En este caso, bueno, yo te puedo decir, bueno, aquí no es menor o igual, aquí debe ser menor. Yo digo, bueno, como la distancia entre A menos B es un número positivo, entonces también puedo decir que esta distancia es menor que yo misma, ¿sí o no? Porque si esta distancia es mayor que, bueno, perdón, es menor que todo número positivo, a su vez también que es menor o igual, o es menor en este caso, es menor que la prueba de distancia, ¿no? Es decir, un número es menor que sí mismo. Pero eso no tiene lógica, ¿no? Eso no tiene sentido, eso no puede pasar. Entonces, como este caso 2 no puede ocurrir, porque esto no tiene sentido, ¿no? Que un número sea menor que otro número, perdón, que sea menor que consigo mismo. Este caso no ocurre, pero como alguno de estos casos tiene que ocurrir, porque esto debe ser verdad, entonces debería ocurrir únicamente esto, ¿no? De que la distancia entre A y B es igual a 0. Y como es igual a 0, bueno, le podemos quitar el valor absoluto, que da A menos B, y esto implica que A es igual a B. Y ya está. Un poquito de lógica proposicional y sales ese resultado. De ahí tenemos también... Ahí. Vamos a acercarlo un poquito más. Así. Ahora sí, si yo tengo dos números, ¿no? En este caso he escrito delta 1 y delta 2 porque van a ser los números que vamos a usar en la demostración. Si yo tengo que dos números
delta 1 y delta 2 son mayores que 0, si yo tomo un número, digamos, delta, y este número es justamente el mínimo entre estos dos, sabemos que como este número que está aquí es el mínimo entre estos dos, ¿qué implica? Implica que este va a ser menor o igual que este delta 1, y a su vez este delta va a ser menor o igual que delta sub 2, ¿no? Eso es solamente un recordatorio de la definición de lo que es mínimo, ¿no? Un mínimo de un conjunto es aquel elemento tal que es menor o igual que todos los elementos que están dentro de este conjunto, ¿no? En este caso de delta 1 y de delta 2. Ahora, con estos tres conceptos que tenemos aquí, sí vamos a demostrar la unicidad de límite, ¿no? A ver. A ver. Por definición, para todo epsilon medios, este epsilon que está aquí es un número mayor que 0. ¿Ok? Y como tengo la división entre dos números positivos, entonces este resultado me va a dar un número positivo. Entonces, para este número positivo que tenemos aquí, ¿no? Siempre va a existir un delta sub 1 mayor que 0 y un delta sub 2 mayor que 0. ¿Esto viene de dónde? A ver. Esto viene de que tenemos como hipótesis que el límite de la función es L y que el límite de la función también es G, ¿no? Y recordando un poquito la definición, o claro, la definición rigurosa del límite, ¿qué cosa me decía? Que para toda distancia mayor que 0 va a existir siempre un delta mayor que 0. En este caso, la distancia que estamos tomando, ¿cuál va a ser? Va a ser epsilon entre 2. Esa es la distancia que estamos tomando ahorita. ¿Ok? Por eso que para esta distancia, epsilon medios, va a existir un delta. Un delta tal que cumple todo esto. Entonces, por eso que aquí decimos que para esta distancia, que es un número mayor que 0, va a existir un delta sub 1 y un delta sub 2, ambos mayores que 0, de tal manera que, por la definición, ¿qué cosa va a ocurrir? Va a ocurrir lo siguiente, ¿no? De que si la distancia entre x y el punto de acumulación x sub 0 es mayor que 0 y es menor que delta sub 1, en el primer caso, y en el segundo caso va a ser menor que delta sub 2, si esto ocurre, implica de que la función, o la distancia entre la función y el límite, va a ser menor que esa distancia. ¿Y cuál es la distancia principal? Epsilon medios. ¿Ok? Eso va a ocurrir para delta sub 2 y para delta sub 1. Ahora, tenemos esto y tenemos esto. ¿Ok? Esto lo vamos a usar luego. Creo que le voy a dar aquí un pequeño control C, control V para no perderlos. A ver. Ahora, vamos a considerar, en este caso, un delta como el mínimo entre delta 1 y delta 2. Ahora, esto lo hacemos con un propósito. ¿Por qué? Porque vemos de que justamente la parte de arriba ocurre cuando existe este delta sub 1. O sea, cuando este valor delta es igual a delta sub 1, ocurre todo esto, ¿no? Y cuando delta ocupa el valor delta sub 2, ocurre todo esto. Es decir, a ver, y este delta que está aquí, a ver, ¿qué cosa va a tomar? Va a ser el valor de R de la vecindad, ¿no? La vecindad delta sub, de la vecindad del centro de X sub 0, ¿no? Y de radio, en este caso delta sub 1, y de radio delta sub 2, ¿no? Digamos que delta sub 2 es más grande que delta sub 1, ¿ok? Solo para ver lo que estamos queriendo hacer. Si yo tomase, por ejemplo, o quisiese, digamos, unificar estas dos expresiones que están aquí, ¿no? Entonces, si yo tomase, en vez de delta sub 1 y delta sub 2, yo quisiese tomar un único valor por el cual ambas expresiones sean verdades, yo tomaría el menor de ellos. ¿Y por qué no el mayor? A ver, si yo tomo el mayor, podría ocurrir, por ejemplo, de que los valores que están aquí, ¿no? Aquí van a haber ciertos valores, ¿no? De que ciertos valores que están fuera de este radio o de esta vecindad delta sub 1 no cumplen justamente con los estándares, o bueno, no cumplen justamente esto. Fx menos L menor que epsilon medios, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que para esta vecindad sí va a ocurrir esto, pero no
no necesariamente debe ocurrir esto, ¿sí o no? Porque esto que está aquí únicamente está garantizado porque delta sub 1 exista, ¿no? Pero en este caso, si yo tomase, vamos a eliminar esto, no sé por qué no se elimina. Si yo tomase en este caso delta sub 1, que es un intervalo que está dentro de este otro intervalo, ojo, escuchen la palabra, dentro de este intervalo, como esto ocurre dentro de este intervalo también, entonces es fácil ver de que justamente estas dos expresiones que están aquí van a ser verdades. ¿Ok? Como esto es un subconjunto, este intervalo más pequeño es un subconjunto de este intervalo mucho más grande, ambos van a ocurrir. Pero si este intervalo más grande ocurre, no necesariamente este intervalo que está más pequeño de aquí va a ocurrir. ¿Ok? Por eso que para estos casos, vamos a borrar esto, se suele tomar, o bueno, se suele no, digamos que casi siempre, por no decir siempre, se va a tomar el mínimo entre todos los valores que están aquí. ¿Ok? Por eso que tomamos el menor. Ahora, si la distancia entre x y x sub 0 sea mayor que 0 y menor que delta, este delta como es el mínimo de estos dos, pues entonces va a ser menor que estos dos, y como va a ser menor que estos dos, entonces van a ocurrir estas dos expresiones simultáneamente. Y como va a ocurrir estas dos cosas simultáneamente, entonces, ¿qué va a ocurrir? Ocurre de que si la distancia entre L y G, no, en valor absoluto, y este valor absoluto que tengo aquí, le puedo sumar y restar un mismo número, ¿no? En este caso, le voy a sumar, le voy a restar f de x, ¿no? Si yo hago esto, no he hecho nada, ¿no? Le he agregado un artificio. Eso lo conocemos muy bien. Para factorizar sabemos que a veces también agregamos artificios. Y para algunas demostraciones límites, pues también agregamos un artificio. En este caso agregamos este artificio, menos f de x más f de x, ¿no? Que sumarlos es 0, y 0 más otro número es el mismo número. Entonces, no hemos hecho nada aquí. Ahora, esto que está aquí lo voy a reordenar. ¿Cómo lo voy a ordenar? Bueno, este L menos f de x voy a poner por la izquierda. Y este f de x menos g, primero le voy a factorizar el menos. Si factorizo el menos, me queda de esta forma. Y esto lo voy a reagrupar en un paréntesis. Ahora, podemos ver esta expresión como un A y esta expresión como un B. Es decir, esto lo estamos viendo como un A más un B, ¿no? Pero esto, por la desigualdad triangular que hemos visto al principio, ¿qué cosa es menor o igual? Esta cosa es menor o igual que A y B, ¿no? Esta expresión de aquí es menor o igual que esta otra expresión. Y es justamente lo que estamos haciendo aquí. Este L menos G que está aquí al inicio, ¿no? Va a ser menor o igual que cosa a esta suma que está aquí. Pero este A, ¿quién era? Era L menos f de x. Es justamente quien está aquí. ¿Y este B quién era? Es menos G menos f de x, ¿no? Pero claro, como es valor absoluto, este menos que está aquí, ¿qué sucede? Se convierte en positivo. Por eso que nos queda G menos f de x. Pero, en un principio, ¿qué habíamos visto? Habíamos visto que si ocurre justamente esta desigualdad, la distancia entre f de x menos L es menor que epsilon medios. Y si esto sucede, la distancia entre f de x menos g es menor que epsilon medios. ¿Sí o no? Y por el delta que tomamos aquí en un principio, esta desigualdad va a estar entre 0 y delta sub 1 y va a estar entre 0 y delta sub 2. Y como estos dos suceden simultáneamente, entonces ¿qué cosa va a ocurrir? Va a ocurrir de que esta distancia va a ser menor que epsilon medios y esta distancia va a ser menor que epsilon medios también. No se borra, bueno, no importa. Y esta suma entre estos dos epsilon medios me va a dar ¿qué cosa? Epsilon. Finalmente, ¿qué cosa tenemos? Tenemos de que L menos G, o la distancia entre L menos G, va a ser menor que epsilon. Pero este epsilon, en un principio que hemos visto, al principio que hemos puesto que para todo epsilon
medios mayor que 0. Y como es para todo epsilon medios mayor que 0, es para todo epsilon en particular, ¿sí o no? Porque epsilon va a estar cambiando. Y vemos que para cualquier valor de epsilon, pues va a ocurrir estas dos. Esta distancia es menor que epsilon para todo epsilon mayor que 0. O esta distancia que está aquí es menor para todo valor positivo. Por lo que hemos visto en resultados anteriores, esto va a ser igual a 0. Y como es igual a 0, ¿qué va a implicar? Va a implicar justamente de que estos números van a ser iguales. ¿Ok? ¿Más o menos entendió la demostración? Ok, Carlos. Entendí tu mensaje. ¿Alguien más quiere llorar? Ya fue. No, chicas, no digan eso. A ver. Ya fue nada más, ¿no? Bueno, igual no se preocupen mucho, chicos, ¿saben? Algo que siempre me decía un profesor cuando yo también estaba estudiando en la carrera, me decía de que, ¿saben, chicos? Si no han entendido nada en estas 2 horas de clase, es completamente normal. La humanidad se tardó alrededor de 2000 años en siquiera formalizar lo que es el límite. O sea, y ustedes saben que a lo largo de la historia hubieron gran ingenio, ¿sí o no? Gran ingenio de los números, de la física, que estuvieron trabajando justamente con límites durante toda su vida. Y aún así tuvieron que pasar varios años, 2000 años para ser precisos, para que solamente se formase la definición rigurosa del límite, que es justamente esta cosa que está aquí. O sea, 2000 años se tardó la humanidad para hacer esto. Entonces, que tú vengas a la clase y que en media hora quieras intentar entender, comprender lo que es el límite, bueno, es, digamos, algo casi imposible, ¿no? O sea, si ni los mayores genios de la historia pudieron, imagínense nosotros. La definición informal. ¿Cuál es esa? La de cuando más te acercas al límite. Ok, sí, esa. Bueno, es que esa es la idea intuitiva, ¿no? De lo que es el límite en realidad. Pero claro, como les he dicho antes, a veces la institución falla, ¿saben? Usualmente no lo notan porque usualmente las universidades creen que la práctica es más llevadera. Sí, la práctica es mucho más sencilla en realidad. Es que al final de cuentas la práctica es simplemente un juego algebraico, como les decía. Es simplemente reemplazar valores, o a veces arreglar, o bueno, agregar artificios, o a veces multiplicar por un cofactor a ciertas funciones, y el límite sale. Pero cuando lo quieres hacer mediante la definición rigurosa de límites, ahí sí viene lo feo. Porque es trabajar con dos valores que conoces, epsilon y delta. ¿Quién es epsilon y quién es delta? No sé. Pero de todas formas, vamos a ver cómo resolver límites, ¿saben? Porque sé que muchos de aquí también van a estudiar ingeniería y bueno, pues la definición rigurosa como que la van a ver, van a decir, bueno, yo quiero resolver nomás, ¿no? ¿Qué lo saben los ingenieros, no? Al final, los ingenieros son para eso, ¿no? Para resolver cosas bueno, para resolver problemas de la humanidad, ¿no? Indeterminaciones. Mira, para indeterminaciones hay trucos. Sí, hay trucos. Vamos a verlos mañana. Trucos cuando llegas a límites, cuando X tiende a más infinito, menos infinito. Hay trucos. Pero para la definición rigurosa, porque también tiene una definición rigurosa que es similar, ahí sí no hay tips. Ahí sencillamente es rezar porque te salga. Bueno, se nos va el tiempo, así que mejor seguimos. Ya luego nos reímos, les las gracias. A ver, por ejemplo, en este ejercicio o en este ejemplo nos piden demostrar que el límite de esta función, ¿no? X al cuadrado menos 1 entre x menos 1, que es justamente el ejercicio que vimos anteriormente, ¿no? Cuando x tiende a 1 es igual a 2. Intuitivamente hemos visto que es 2, pero usando una definición rigurosa, ¿no?
que nos afirma sí o sí decir de que 2 realmente es el límite de esta función cuando x tiende a 1, se hace de la siguiente forma. A ver, si reemplazamos los valores, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos f de x, aquí tenemos el punto de acumulación, aquí tenemos al límite que es 2. Si reemplazamos los valores dentro de la definición rigurosa, obtendremos la siguiente expresión, ¿ok? Que para todo epsilon mayor que 0 va a existir un delta mayor que 0, tal que si la distancia entre x y 1 es menor que delta y mayor que epsilon, debería ocurrir lo siguiente, ¿no? De que la función menos 2 es menor que epsilon, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, o lo que usualmente se hace, es, primero, ver que esto sea verdad. O bueno, asumir de que esto que está aquí es verdad. Es decir, vamos a ver, vamos a construir de aquí, vamos a construir esto que está acá. A partir de aquí vamos a construir esto, ¿ok? Vamos a ir en reversa, por decirlo de un modo. De aquí construimos esto. Algunos textos te dicen, no, debes construir de aquí para acá, que también es válido y sería lo correcto en realidad, porque justamente la definición de límite nos dice que si esto ocurre, entonces debe ocurrir esto. Pero por métodos prácticos, yo les recomiendo de que empiecen por aquí y luego terminen aquí, ¿ok? ¿Con qué fin? Con el fin de hallar justamente este delta que está aquí. Porque la definición que nos dice que para toda epsilon voy a ser capaz de encontrar un delta. Y como este delta va a depender del epsilon que uno tome, primero debemos ver quién es justamente este delta que está aquí, ¿no? Porque a veces vamos a ver que los deltas van a depender muchas veces de epsilon, ¿no? Por ejemplo, a veces vamos a decir, bueno, pues este delta que está aquí va a ser un epsilon medios, a veces incluso puede ser un epsilon cuadrados, a veces puede ser una raíz k'ísima de epsilon, ¿no? Valores muy extraños. Pero claro, justamente la definición nos dice de que este epsilon que está aquí debería existir. Y para garantizar de que el epsilon exista, debemos usar valores que ya existen. En este caso, el epsilon que tomamos aquí es un valor que sí existe. Porque la definición nos dice que para todo epsilon mayor que 0, es decir, para todo número positivo mayor que 0, va a existir otro número. Y para garantizar la existencia de este numerito que está aquí, a veces podemos usar justamente a este epsilon que está aquí. Y de ahí también viene el por qué a veces se escribe el delta de epsilon, ¿no? Como les escribí en la página 2, creo. Sí, en la página 2. A ver, entonces, si empezamos por aquí, ¿no? Veamos de que esta expresión que tenemos aquí la podemos escribir de la siguiente manera, ¿no? Hacemos aspa, multiplicamos arriba por abajo, y los determinantes con los determinantes, ¿no? Y obtenemos la siguiente expresión. De aquí puedo rezar el 1 con el 2 y me quedaría la siguiente expresión, ¿no? De esta expresión, bueno, yo tengo un polinomio aquí cuadrático que curiosamente es un cuadrado perfecto. Si se dan cuenta, yo aquí, bueno, lo puedo factorizar mediante el método que ustedes quieran, ¿no? Mediante aspa, que es lo usual, ¿no? Más 1, bueno, aquí factorizamos x, menos 1, menos 1. Creo que todo es correcto, ¿no? Menos 1 por menos 1 es 1, menos 1, menos 1, menos 2, justamente lo que está acá. Ya, eso sí cumple. Entonces, este polinomio que está aquí, lo puedo escribir como este otro polinomio que está acá. Ahora, puedo factorizar x menos 1 con x menos 1. ¿Y qué me quería? Me quería que x menos 1. Y justamente, esta expresión que está aquí, ¿qué es lo que está? ¿Qué es lo que está aquí, no? Entonces, una vez hallado esta expresión que está aquí, lo que usualmente se hace es, bueno, ya tengo la expresión que está aquí, voy a decir entonces que esta expresión va a ser menor que epsilon, ¿no? Porque esto es verdad. Y si eso es verdad es porque esta expresión que está aquí debe ser menor que epsilon. Y esta expresión que está aquí equivale a x menos 1. Entonces, esta x menos 1 debe ser menor que epsilon. Y como tengo entonces de que x menos 1 va a ser menor que epsilon, ¿no? Y yo debía buscar qué cosa, que ese delta exista, entonces yo lo que puedo hacer es decir, bueno,
puedo tomar justamente este epsilon como el delta que yo necesito, ¿no? ¿Y cómo comprobaría entonces de que con este epsilon, perdón, con ese delta, que es igual a epsilon, se cumple esto? ¿No? Bueno, es bastante sencillo en realidad. Simplemente, mediante estas igualdades, lo vemos, ¿no? Esta igualdad, bueno, lo puedo ver en reversa, ¿no? Decir, bueno, si esto ocurre, entonces también ocurre lo de acá arriba. Si esto ocurre, ocurre esto. Si esto ocurre, ocurre esto. Y si esto ocurre, pues ocurre esto, ¿no? Pero este x menos 1, ¿quién era? Ese x al lado menos 1 entre x menos 1 menos 2, ¿no? Y este x menos 1 es menor que epsilon, entonces esto de aquí también es menor que epsilon, ¿no? Por las igualdades. Y ya está, comprobado, ¿no? Si sucede esto, sucede esto. Y ya está. Ahora, veamos el ejemplo. Nos pide demostrar el siguiente límite. El límite de x cuando tiende a 2 de la siguiente función, ¿no? Y nos pide demostrar que el límite de esta función sea justamente 2. Nuevamente, ubicamos los valores, ¿no? La función de f de x, el límite y el punto de acumulación. Lo ubicamos dentro de la definición rigurosa del límite. Y hacemos lo mismo que en el otro ejercicio. Empezamos por aquí y terminamos acá. ¿Ok? En este caso tenemos lo siguiente, ¿no? 4x menos 2 entre 3 menos 2, ¿no? Multiplicamos fracciones con fracciones. No creo que se le decía método de la carita feliz. Obtenemos la siguiente expresión, que luego se puede reducir a 4x menos 8 entre 3. Aquí puedo factorizar el 4, ¿no? Y me queda 4 por el valor absoluto de x menos 2 entre 3. Y notamos algo. Notemos que aquí, ¿qué cosa aparece? Aparece el valor absoluto de x menos 2, que es justamente lo que está aquí, ¿no? Entonces, como ya encontré el valor que justamente está aquí, lo que yo puedo hacer es acotarlo por epsilon, o decir que esto es menor que epsilon, ¿no? También por el hecho de que, bueno, esto de aquí tiene que ser menor que epsilon, ¿no? Recuerden que nosotros primero asumimos que esto es verdad, luego tenemos que estar, tenemos aquí. Entonces, pues, como esta expresión que está aquí es igual a esta otra expresión que está acá, decimos que esta expresión que está aquí es menor que epsilon, ¿no? Pero aquí lo que se hace usualmente es despejar este x menos 2. ¿Para qué? Para hallar justamente este delta que está aquí. Entonces pasamos a multiplicar, pasamos a dividir. ¿Y qué tenemos al final? Tenemos de que este x menos 2 es menor que 3 epsilons entre 4, ¿no? Entonces ya tenemos que x menos 2 es menor que cierto valor que depende de epsilon. ¿Y qué cosa puedo hacer? Pues puedo tomar esto igual a un delta. Entonces tomamos esto igual, este delta igual a 3 epsilons entre 4. Y vemos realmente qué límite ocurre. ¿Por qué? Porque si yo tomo este delta y empiezo por aquí, por las igualdades que están aquí arriba, voy a llegar a la conclusión de que este 4x menos 2 entre 3 menos 2 va a ser menor que epsilon, ¿no? Simplemente es regresar. Hasta aquí todo bien, todo claro. Yo empecé a hacer ejercicios, pero ya en indeterminaciones volé. Good. Good o God. La manera que recomiendo. Mira, para ejercicios, pero es que también depende de los ejercicios que tú quieras hacer, ¿sabes? Porque hay ejercicios en los que solamente dicen, bueno, aplica el límite, ¿no? Te dicen, no demuestres que el límite sea tal, simplemente te dice, calcula el límite, ¿no? Que usualmente son los ejercicios que van a ver en los libros. Si tú quieres calcular el límite de cierta función, pues hay un libro muy bueno, en la que también hay técnicas. No sé si está en español, yo lo encontré en inglés. Sí, usualmente se hace eso. Como les dije, justamente como el epsilon es un número que sí existe, ¿no? Porque es un número que tú le das. Como ese epsilon existe, pues podemos garantizar la existencia del delta, ¿no? Algunas veces no va a ser necesario que el delta sea igual al epsilon en realidad. La próxima clase, si no me recuerdo, justamente puse un ejercicio así, en la que para cierto epsilon, el delta, no importa cualquiera que sea. Pero sí, si encuentras un delta en función de epsilon, está bien.
no hay ningún problema. Ahora, también puede ocurrir que no encuentras un epsilon en función de delta, curiosamente. Porque a veces hay métodos en los que tú encuentras un epsilon igual a, digamos, delta medios, ¿no? Y en esos casos, bueno, tú dices, bueno, lo que puedo hacer es poner el delta en función de epsilon, ¿no? Multiplicándolo por 2 en este caso. O haciendo ciertos arreglos en otros casos. Que también son válidos, ¿no? Ah, ya, respondiéndote, Luis. Sí, Luis, ¿no? A ver, el libro, creo que era... creo que se llama así el libro. Déjame buscarlo aquí en mi celular. A ver, ¿dónde está este libro? Ahí está. Select 3000 solve problems in calculus. Ahí está. Ese es el libro. Si lo encuentras en español, bacán. 3000 solve problems in calculus. Ojo, pero este libro que está aquí es más que todo para calcular límites, como ya he dicho. Calcular. No demostrar que el límite realmente es cierto valor. Lo bueno de este libro es que te enseña a resolver límites, te enseñan las estrategias, y como su propio nombre lo dice, pues son 3000 ejercicios, o sea, sí vas a aprender bastantes estrategias. También existe otro libro que creo que sí se lo recomendé al principio de clase, que era de... ¿Cómo se llama este autor? Déjame ver si está aquí. Esto... ahí está, Moisés Lázaro. Creo que si hubiera se llamado así, Cálculo 1, Moisés Lázaro. Creo que también ese es otro. Ese es otro libro que también, bueno, es un poquito más balanceado, porque ese tiene teoría y tiene ejercicios. Y también ejercicios demostrativos, que es justamente con epsilons y deltas. Eh, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Ah, ya. Y bueno, tenemos aquí un último ejemplo, ¿no? Nos piden demostrar el siguiente límite, ¿no? Demostrar que el límite de esta función cuando x tiende a 1 es justamente el valor 3. Nuevamente, repensamos valores, ¿no? El límite, la función del punto de acumulación. Lo reemplazamos dentro de la función, perdón, de la definición rigurosa. Y vamos adelante hacia atrás. A ver, asumimos que esto es verdad. Ok. A partir de esto, yo veo de que aquí hay una diferencia de cubos, ¿no? Entonces, yo esta expresión la puedo volver a escribir como el siguiente producto de polinomios. Puedo factorizar, ¿no? Estos se van. Y me quedaría la siguiente expresión, ¿no? X cuadrado más x más 1 menos 3, que se convierte en x cuadrado más x menos 2. Y esto que está aquí, bueno, lo puedo factorizar mediante aspa, ¿no? Aquí tenemos x, aquí tenemos 2, aquí tenemos 1. Nos conviene que este sea negativo. Y todo es en orden, ¿no? 2 por menos 1 es menos 2. 2 menos 1 es más 1. Y justamente es lo que está aquí. Listo. Entonces, esto se factoriza en x más 2 y en x menos 1. Pero en este caso, ambos en valor absoluto. Ahora, para este tipo de casos, notemos que si bien el x menos 1 está, el x más 2 debemos, digamos, acotarlo, ¿ok? Acotarlo, encontrar algún número por el cual este sea superado, ¿ok? ¿Con qué fin? Con el fin de que únicamente este x menos 1 se quede solo. Entonces, para hacer esto, vamos a considerar un delta, ¿ok? Usualmente se suele tomar un delta que esté
entre 0 y 1. ¿Ok? En este caso, por temas prácticos, tomo un delta sub 0 igual a un medio. Porque es un valor con el que fácilmente se puede trabajar, ¿no? Entonces, tomo un delta igual un medio, ¿no? Bueno, un delta sub 0, de tal manera de que x menos 1 va a ser menor que un medio. A ver, yo digo que esto es verdad, ¿por qué? Porque hemos asumido de que esto que es aquí es verdad, ¿sí o no? Entonces, yo para algún delta mayor que 0 va a existir, perdón, para algún epsilon mayor que 0 va a existir un delta mayor que 0. En este caso, para algún epsilon debería ocurrir que el delta igual a un medio implica de que estas dos cosas funcionen, ¿sí o no? Entonces, en este caso, puedo decir de que este x menos 1 es menor que un medio, ¿ok? Porque hemos dicho que esto es verdad. Hemos supuesto que es verdad. ¿Ok? Y mediante esa suposición, pues puedo decir de que esto también es cierto. Ahora, si esto sucede, bueno, este valor resultado aquí lo puedo volver a escribir como lo siguiente, ¿no? Que menos un medio es menor que x menos 1 y es menor que un medio, ¿no? Ahora, le puedo sumar 3 a ambos lados y me quedaría de la siguiente forma, ¿no? 5 medios es menor que x más 2 y eso es, esto es menor que 7 medios. Y esto, bueno, este x más 2 también va a estar dentro de menos 7 medios. Ok. Entonces, este x más 2 está entre menos 7 medios y está entre 7 medios. Como está entre estos dos valores, implicaría decir de que el valor absoluto de x más 2 está entre 7 medios. Bueno, es menor que 7 medios en realidad. Ahora, ¿qué hemos encontrado aquí? Hemos encontrado un valor por el cual x más 2 es menor, ¿no? Y eso nos ayudará. Entonces, en esta expresión que hemos obtenido, ¿no? Hemos visto que esta expresión es igual a este producto. Pero a su vez, este x más 2 que está aquí va a ser menor que 7 medios. Y este x más 1, bueno, lo podemos escribir aquí. Ahora, como yo quiero que esta expresión, ¿no? Este límite de aquí sea menor que epsilon, entonces debería ocurrir de que esta expresión que está aquí también debe ser menor que epsilon. ¿Ok? Y si esta expresión es menor que epsilon, ¿qué implica? Implica de que x menos 1 es menor que 2 epsilons entre 7, ¿no? Aquí lo que hemos hecho, bueno, es pasar a multiplicar, pasar a dividir. Ahora, una vez obtenido esto, podemos tomar, bueno, un delta sub 1 igual a este 2 epsilons entre 7. Ahora, veamos lo siguiente. Si yo quisiese que este x más 2 sea menor que 7 medios, debería ocurrir de que el delta sub 0 sea igual a un medio, ¿no? Y si yo quiero que esto ocurriese, el delta debería tomar el valor de 2 entre 7 por epsilon, ¿no? Entonces, si yo quiero que ambos, x más 2 y x menos 1, sean menores que estas dos cantidades, si yo quiero que estos pasen simultáneamente, entonces debería ocurrir de que debería tomar un delta de tal manera que sea el mínimo entre estos dos, para que estos dos sean verdades, ¿no? Y así todo es en orden. Entonces, este valor es un valor existente, ¿no? Porque es un número real. Este número de aquí también es un valor real, porque estos dos séptimos existe y este epsilon existe. Entonces, hemos encontrado un delta para el cual todo epsilon mayor que 0 se le va a poder encontrar un delta, ¿no? Y va a ocurrir todo esto. ¿Hasta aquí todo claro, chicos? Porque a mí me da cuentas, al fin de cuentas lo que estamos haciendo ahorita es como les he hecho un juego algebraico, ¿no? Hemos visto más o menos cómo es la forma de hallar epsilons y deltas para que todo concuerde. Posiblemente la demostración que está haciendo ahorita es un poquito informal, pero digamos que en cierto modo ayuda a intuir qué cosa es lo que debemos hacer, ¿no? Pero hasta aquí digamos que las técnicas para hallar el delta se han entendido o hay alguna duda. O ya han volado. ¿Cómo es?
Creo que ya los perdí. Bueno. Bueno, antes que se nos acabe el tiempo, sigamos con la clase. Propiedades de los límites. A ver. Si yo tengo dos funciones, f y g, y c un punto de acumulación de ambos dominios, ¿no? Tengo de que cuando x tiende a este punto de acumulación c, se cumple lo siguiente. Se cumple de que, primero, si yo tengo el límite de una constante, en este caso k, una constante, este límite de x cuando tiene un punto de acumulación c va a ser igual a la misma constante, k. Si yo tengo que el límite de x cuando tiende a c de la función suma o de la función resta entre dos funciones f y g, con estas condiciones, esto equivale a encontrar el límite de ambos y luego sumarlos o restarlos. ¿Ok? Igual con el producto, si yo tengo el límite de x cuando tiende a c del producto de dos funciones, esto equivale a el producto de ambos límites por separado. Y del cociente igual. El límite de esta función cociente es igual al cociente entre dos límites, ¿no? Pero esto siempre y cuando el límite de la función que va en el denominador sea distinto de 0. También tenemos de que el límite de una función, si esta función está elevada a un exponente n, ¿no? Donde n es un número entero positivo, este límite que está aquí va a ser igual a este otro límite que está aquí. Es decir, el límite, digamos, que pasa para adentro y se puede escribir de esta manera. ¿Okay? Igual con la raíz. Si yo tengo el límite de una raíz enésima de cierta función, yo puedo hacer que este límite pase para dentro de la raíz. Y al final, pues en vez de calcular este límite, puedo calcular este otro límite, ¿no? Que, bueno, en cierto modo es un poquito más sencillo de calcular también. Porque a veces con la raíz como que surgen ciertos problemitas, ¿no? Porque luego llevar a la enésima potencia para descubrir f de x es molesto, ¿no? Así que digamos que esto que está aquí nos ayuda bastante. Ahora, se asume que si este n es par, pues los valores que va a obtener f de x a lo largo de la función, bueno, a lo largo de que x tienda a este c, van a ser valores positivos, ¿no? Si no, no tendría sentido en realidad hablar de la raíz enésima de cierta función. A ver, vamos con esta demostración que a ustedes les encanta. Demostración del caso 2. Vamos a mostrar lo siguiente. Vamos a mostrar esta igualdad de límites. A ver, en este caso digamos, ok, digamos que el límite de f de x es L y el límite de g de x es igual a L. ¿Ok? Nuevamente, por definición. Sabemos que como este límite existe y este otro límite existe, entonces para cualquier distancia entre f de x y L, siempre voy a ser capaz de encontrar un delta, de tal manera que ocurre la siguiente desigualdad. ¿No? En este caso, como es para cualquier distancia, entonces puedo tomar una distancia igual a epsilon medios, ¿no? Que es un valor mayor que 0. Y para este epsilon medios, yo voy a poder encontrar un delta. Delta es 1 en este caso, de tal manera que si esto ocurre, entonces este otro ocurre, ¿no? Igualmente para g de x. Para esta distancia yo voy a poder encontrar un delta, de tal manera que si esto ocurre, entonces ocurre este otro, ¿no? Ahora, si yo creo que ambos ocurran simultáneamente, yo voy a tomar el menor de estos deltas. Ahora, tanto para la función f como para la función g, se va a verificar que esto se va a cumplir, ¿no? Para delta, porque delta es el mínimo entre delta sub 1 y delta sub 2, ¿no? Esto es menor que delta sub 1 y eso es esto menor que delta sub 2. Es decir, esto va a ser verdad en ambos casos. Además, si yo tengo que la distancia entre f más g de x menos l más m, esto lo puedo reescribir primero. Hemos visto en la anterior clase de que esta función suma se puede escribir como la suma de estas dos funciones, ¿no? f de x más g de x, ¿no? Y este menos pues se reparte entre el L y el M, ¿no? Vuelvo a retranscribir f de x menos L más g de x menos M. Y nuevamente,
esto lo puedo escribir como un A. Y esto lo puedo escribir como un B. A más B, en valor absoluto. Y esto sabemos que por desigualdad triangular es menor o igual a ¿qué? Al valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Que es justamente lo que tenemos acá. Y ahora, este valor que está aquí, recordemos que es menor que epsilon medios, y eso es, este valor es menor que epsilon medios, siempre y cuando delta sea menor que delta sub 1 y delta sub 2, que en este caso ocurre. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es menor que epsilon medios, y esto también es menor que epsilon medios. Y la suma de todos epsilon medios me da epsilon. Entonces, recapitulemos. ¿Qué hemos visto? A ver, que para este epsilon, que es un mayor que 0, un epsilon positivo, yo voy a poder ser capaz de encontrar, ¿qué cosa? Un delta, que tiene esta forma, ¿no? Que en este caso ya no depende de epsilon, en este caso depende de otros deltas, curiosamente. Delta sub 1 y delta sub 2. Estos dos deltas existen, por lo tanto, este delta que está aquí también va a existir. Es decir, para todo epsilon mayor que 0, voy a ser capaz de encontrar un delta mayor que 0. Ambos son mayores que 0. De tal manera que, si esto ocurre, ¿no? Esta desigualdad ocurre, entonces implica ¿qué cosa? Implica de que la diferencia entre estos dos va a ser menor que epsilon, ¿no? ¿Y eso qué es? Esto es definición rigurosa del límite. Es decir, el límite de esta función va a ser igual a L más M, que a su vez va a ser el límite de f de x más el límite de g de x, ¿no? Bueno, más o menos en realidad. También se puede hacer con el menos. Con el menos se hace un trabajo similar, se aplica el desigualdad triangular y se llega a la misma conclusión. ¿Ok? Y bueno, justamente estas propiedades del límite que tenemos aquí nos permiten calcular límites más fácilmente. A ver, ¿qué carga esto? Por ejemplo, para el siguiente límite. Para este límite cocientado, ¿no? Que son dos funciones, por las propiedades límites, este límite puede subir y puede bajar, ¿cierto? Entonces tenemos el límite de esta función acá arriba y tenemos el límite de la función acá abajo. Pero aquí tenemos una suma y resta de funciones, ¿sí o no? Entonces este límite se puede, digamos, distribuir entre estos polinomios. Entonces se distribuye el límite, tanto arriba como acá abajo, ¿no? Y aplicar estos límites ya es más sencillo. El límite de una constante es la propia constante, que hemos visto. El límite de x, bueno, se puede mostrar que el límite de x también es simplemente reemplazar, ¿no? En este caso, este límite me va a dar igual a 1. Nuevamente tenemos el límite de una constante en este caso. Este es 2. Este límite es igual a este límite. Vamos a dar 1. Y bueno, el límite que está aquí arriba se puede mostrar que es 3 por 1 al cuadrado, en realidad. En realidad, esa es la forma también de ver límites, ¿no? Bueno, no de verlos, sino de calcular límites, ¿no? Simplemente reemplazando también el valor de x por el valor que tenemos aquí, en el punto de acumulación. Que en realidad no es lo correcto, pero bueno, es una manera mucho más sencilla, ¿no? Entonces, entre comillas, reemplazamos, ¿no?, los valores que están aquí y obtenemos como resultado que el límite de esta función es menos 2. Hasta aquí todo claro, ¿verdad? ¿No? Que se me olvida preguntarles eso. Sí. Cuando calculamos sí es más sencillo, ¿no, Luis? Sí, ya me imagino. La demostración de sumatorias y restas, ¿no? ¿Te refieres? Sí, en realidad con las propiedades, es que las propiedades se llenan demasiado, por lo que se dan cuenta, ¿no? Es mucho más fácil calcular el límite de una sola expresión que de toda una expresión gigantesca, ¿no? Eso sí es muy cierto.
Ahora, si desean, también pueden ver cómo se desarrollan o cómo se demuestran esas propiedades, en realidad, porque todo eso está demostrado, en realidad, mediante épsilon y deltas. Si desean, digo, ¿no? Para que más o menos vayan entendiendo cómo es el juego de épsilon y delta. A ver, pero mientras tanto vamos con otro ejemplo. Nos pueden calcular el límite de esta función. A ver. El límite de esta función, bueno, como es una función cociente, ¿no? Podemos distribuir el límite arriba y abajo. Sumas y restas de funciones me permiten que el límite se distribuya entre cada una, ¿no? Se distribuye aquí, se distribuye acá, se distribuye aquí. Y los siguientes límites, bueno, son fáciles de calcular. Límites constantes. En estos casos, bueno, se reemplaza sencillamente el valor de 3 dentro de este x. Y si sumamos y restamos todo esto, nos daría esta expresión. Una indeterminada. 0 entre 0. A ver, para este caso, ojo porque van a haber otros casos en los que esa indeterminada se va a resolver de otra manera, pero en este caso en particular podemos ver lo siguiente, ¿no? De que este polinomio que tenemos aquí arriba lo podemos factorizar, como aquí menos 3 y 3x más 2. En este caso yo puedo simplificar este aquí menos 3 y de tal manera que únicamente tendré que calcular este límite, ¿no? De 3x más 2. Y el límite de 3x más 2, cuando x tiene 3, pues es 11, ¿no? El límite se distribuye, un límite constante, aquí basta reemplazar el x por el 3 y ya estaría, ¿no? Ahora, les digo que en ese caso sí hemos podido simplemente simplificar al momento de, bueno, de factorizar, ¿no? Este polinomio, pero hay otros casos en los que hay que hacer algo más, ¿saben? Hay que multiplicar otra expresión de tal manera que, de algún modo, porque a veces es cuestión de fe, de algún modo ver que justamente esta expresión de acá abajo se va a cancelar en algún momento con alguna expresión de acá arriba. ¿Ok? Y justamente lo que en ese libro de 3000 problemas de cálculo resueltos van a ver. Y bueno, ya casi terminando, vamos a ver lo que son los límites laterales. A ver, los límites laterales son los límites, pero en este caso vamos a verlos desde el punto de vista en qué pasa cuando x tiene el punto de acumulación desde cierto lado, ¿no? Es decir, en este caso, cuando vemos que el límite de f de x, cuando x tiene x sub 0 por la derecha, se dice que, a ver, se escribe de esta manera, no sé si se logra notar, creo que lo puse muy pequeño en realidad. Se escribe como grande. Y creo que así, bueno. Ahora lo arreglo. Ya. Decimos que el límite, en este caso L sub 1, es el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 por la derecha. Y se escribe de la siguiente manera. Se dice que el límite de x cuando tiende a x sub 0 por la derecha, cuando decimos que viene por la derecha, a este x sub 0 le ponemos un más encimita, como si fuese un exponente. El límite de esa función cuando x tiende a x sub 0 por la derecha es igual a L sub 1, si solo si ocurre la definición rigurosa del límite. ¿Ok? Y del mismo modo, cuando evaluamos el límite lateral, en este caso por la izquierda de x sub 0, se escribe de la siguiente manera. Se escribe el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 y este x sub 0, bueno, para decir que estamos viendo qué sucede cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda, se escribe un negativo, como si fuese un exponente. Este límite es igual a L sub 2 y solo si ocurre la definición rigurosa del límite. Gráficamente. Gráficamente evaluamos primero el límite de la función cuando x tiende a x sub 0 en este lado, perdón, en este caso por el lado izquierdo, ¿no? En este caso, por este lado. Vemos los valores a los que se aproxima la función mediante más cerca de x sub 0 y vemos los valores que toma la función f siempre que se aproxima a la derecha de x sub 0, ¿no? En este caso son dos recorridos, ¿no? Por la izquierda y por la derecha. Pero en ambos casos siempre se usa la definición rigurosa del límite también.
Ah, ya, y de aquí viene algo curioso también. Porque a partir de los límites laterales también podemos decir que el límite de una función existe o no. Por ejemplo, ustedes recuerdan de que el límite de una función es único, ¿sí o no? En este caso, digamos que fuese L, ¿no? Pero en este caso notemos lo siguiente, por ejemplo, en este gráfico que está aquí. Si yo voy por la derecha de esta función, me voy a dar cuenta que voy a tener un valor L sub 2 como límite. Pero en este caso, si yo voy por la izquierda, me voy a dar cuenta que me va a dar un valor límite igual L sub 1, que es un valor distinto que L sub 2. Pero claro, si yo tomase el límite debería ser único, ¿sí o no, chicos? Debe ser único. Pero en ese caso, vemos que aquí en este caso no ocurre, ¿sí o no? Tengo dos valores distintos. Se complicaría. Se implicaría de que el límite de la función no existe. ¿Ok? Y justamente lo que está aquí. Si existe el límite de la función, entonces existen límites laterales y más aún son iguales. Y si los límites laterales existen y son iguales, entonces también debe existir el límite. Y si los límites laterales no existen o son distintos, entonces el límite de la función no existe. ¿Ok? Aquí tenemos dos casos, por ejemplo, cuando los límites laterales coinciden, y aquí otro caso cuando los límites laterales no coinciden. Un pequeño ejemplo, por ejemplo, vemos el límite de x cuando tiende a 1 por la derecha de la función máxima entero. ¿Ok? Nos pide demostrar el siguiente límite, mediante la definición rigurosa. Nuevamente, vamos a considerar un delta sub 0 igual a un medio, ¿no? Que es un valor que está entre 0 y 1. A ver. Primero, asumimos que esto es verdad. Una vez asumido que esto es verdad, decimos, bueno, como delta sub 0 es igual a un medio, entonces esta distancia entre x y 1 debe ser menor que un medio y mayor que 0, ¿no? Ahora, yo lo que puedo hacer aquí es sumarle 1. Me quedaría la siguiente desigualdad, ¿no? Y notamos algo. Notamos de que, en este caso, si delta sub 0 es igual a un medio, x está entre 1 y está entre 2. Y recuerden que cuando vimos los posibles valores que toma la función máximo entero, ¿no? Vimos un par de casos. Por ejemplo, cuando x va desde 0 hasta 1, la función máximo entero toma el valor de 0. Y si va de 1 hasta 2, la función máximo entero, ¿qué valor va a tomar? 1, ¿cierto? Y justamente este es el caso que tenemos aquí. X está entre 1 y 2. Y como x está entre 1 y 2, entonces la función máximo entero va a ser igual a 1. Luego, tenemos que la función máximo entero, es decir, la función máximo entero de x menos 1, en valor absoluto, va a ser igual, cuando delta sub 0 es igual a 0, perdón, delta sub 0 es igual a un medio, va a ser igual a 1. Y 1 menos 1 es 0. Y 0 va a ser menor que epsilon para todo epsilon menor que 0. En ese caso, ¿qué hemos visto? Hemos visto que para este delta sub 0, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que la distancia entre estos dos números va a ser menor que epsilon. Para cualquier epsilon menor que 0. En este caso, por ejemplo, hemos encontrado un delta que no depende de epsilon, que a veces ocurre, en realidad, como es este caso. Entonces, como hemos encontrado un delta para este epsilon cualquiera, entonces podemos decir que existe para todo epsilon un delta que es igual a un medio, ¿no? De tal manera que si esto ocurre, este otro ocurre. Ojo, pero eso es por la derecha. Ah, y más aún, cuando decimos que x tiende a la derecha de 1, ¿no? Creo que esto me lo voy a explicar. Si aquí tenemos 1 y x está yendo por la derecha, ¿qué implica? Implica también de que los valores que va a tomar x van a ser mayores que 1, ¿no? Y de aquí, bueno, también podemos ver de que x menos 1 va a ser mayor que 0, que es justamente lo que tenemos aquí. ¿Ok? Sí, creo que eso debía haberlo visto primero, pero ya. Vamos a poner esto. Bueno. Ahí luego lo arreglo. Vale. Y ahora vemos qué sucede cuando yo tomo el límite cuando x tiende a 1, pero por la izquierda. A ver, nuevamente, definición rigurosa. Consideremos otro delta sub 0, ¿no? Que es igual a un medio otra vez. En este caso, como x tiende por la izquierda a 1, ¿no? Por la izquierda, entonces, creo que x va a tomar valores menores que 1. Por lo tanto,
0 va a ser menor que 1 menos x, que es justamente lo que es aquí. Ya. Pero a su vez, este 1 menos x va a ser menor que 1 medio, justamente por ese delta que es aquí, ¿no? Que hemos tomado acá. Ahora, este le puedo sumar y multiplicar por menos 1, ¿no? Creo que aquí si le resto 1 y le multiplico por menos 1 y obtener la siguiente expresión, ¿no? De que x está entre 1 medio y 1. Pero a su vez, 1 medio es mayor que 0. Y en este caso veo de que x está entre 0 y 1. Y como x está entre 0 y 1, la función valor absoluto, perdón, máximo entero, va a tomar el valor de 0, ¿no? Por lo que hemos visto en anteriores clases. Luego, la distancia entre la función máximo entero y 0 va a ser 0 menos 0, que va a ser igual a 0, y esto va a ser menor que epsilon. Entonces, recapitulando, hemos visto de que para todo epsilon mayor que 0 va a existir un delta sub 0, de tal manera que si ocurre esto, entonces va a ocurrir esto. Lo que es igual a ¿qué? A definición del límite. Pero hemos visto una cosa primero. Si bien los límites laterales existen, ¿no? En este caso hemos visto de que el límite de x cuando tiende a 1 por la derecha, de la función máxima entera va a ser igual a 1. Pero si lo tomo por la izquierda, el límite va a ser igual a 0. Es decir, el límite, en general, el límite de la función máxima entera no va a existir, porque los límites son distintos, ¿no? Los límites laterales son distintos, no existen. Ya, sobre esto. Un último ejemplo, por ejemplo, una función compuesta, ¿no? Una función compuesta por estas dos funciones. Nos piden calcular en este caso el límite de x cuando tiende a menos 1. Como calcular el límite, digamos, el límite general, es un poco complicado porque nos damos cuenta que la función va a cambiar dependiendo del dominio de x. En esos casos lo que se suele hacer es tomar el límite lateral, ¿no? Porque vemos aquí que justamente x va a tomar el valor de esta función cuando los valores de x son menores que menos 1 y aquí cuando los valores de x son mayores que menos 1, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos conviene tomar los valores, perdón, los límites laterales, ¿no? En este caso, bueno, si tomo el límite lateral por la izquierda de menos 1, la función va a tomar el valor de x a la quinta menos 1, ¿no? Entonces, el límite de esta función va a ser igual al límite de esta función, ¿ok? Y similar a como calculamos los límites anteriores, podemos reemplazar el menos 1 aquí en el x. Y al final, ¿qué cosa obtendremos? Que menos 1 a la quinta es igual a menos 1, menos 1 menos 1 es igual a menos 2, ¿no? Y similar con el límite por la derecha. Por la derecha menos 1, bueno, x va a tomar perdón, la función f de x va a actuar como menos 2 por x al cuadrado. Y entonces calcular el límite de esta función va a ser igual a calcular el límite de esta función, similar a como calculamos antes, reemplazamos el x, perdón, el menos 1 donde está el x, y nos quedaría menos 2. ¿Y qué tenemos? Que los límites laterales coinciden en este caso, ¿no? Coinciden, son iguales. Menos 2 es igual a menos 2. Entonces, como los límites laterales coinciden, ¿qué implicaría? Implicaría que el límite en general existe. Y más aún, el límite en este caso pues sería menos 2, ¿no? De la función f de x. Como ambos límites existen, pues entonces el límite de la función f de x existe en x igual a menos 1. Y bueno, no sé cómo hemos acabado, pero hemos acabado ya la clase. La otra clase sí va a ser un poquito más potente porque son límites hacia el infinito. Y ya vamos a ver lo que son las asíntotas también desde un punto de vista de límites. ¿Qué pasó, Carlos? Quiero la trica. Aquí te la trica. Pero con calma, ¿sabes? Recién estás viendo el tema de límites. O sea, todavía tienes la bica para reforzar conocimientos, como me decían. Con fe. Sí, pues, con fe, ¿no?
Sí, no, no existe. No existe, Alonso. Justamente por la consecuencia de la unicidad del límite. La importancia de límites es saber esa regla de correspondencia, ¿no? ¿A qué te refieres, Carlos? No, no entiendo muy bien tu pregunta. Mm, bueno, no sé si... Creo que Jan dijo que se queda en un momento, ¿no? Lo que recuerdo. No sé si Jan sigue aquí. No, eso fue yo. Tampoco está Luz. Bueno. Bueno, el chico que está grabando, bueno, ya creo que puede parar de grabar. Ya porque la clase ha terminado.